Ahora vamos a hacer un video actualizado de cómo colocar los broches plásticos, que son estos plásticos, con una máquina. ¿Ok? Porque, por supuesto, estos mismos broches se pueden colocar con un alicate, que también hay para pegar broches. Pero en esta ocasión vamos a utilizar una máquina. Esta máquina que tengo es marca Gameco. También hay otro tipo de marcas. Esta marca es colombiana. Por ejemplo, hay máquinas peruanas, hay máquinas mexicanas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser la altura que hay entre acá y acá. ¿Qué nos diferencia eso? Por ejemplo, esta, lo vamos a medir aquí con 1 centímetro, tiene 9 centímetros de alto. 9 centímetros de alto. ¿Qué significa esto? Que cuando usted vaya a comprar broches, troqueles, tiene que fijarse que sean para 9 centímetros de altura. ¿Por qué le explico esto? Porque hay unas máquinas de estas que son pequeñitas. Entonces, en lugar de 9, hay algunas que incluso tienen hasta 6 o hasta un poquito menos. Entonces, estos troqueles tienen que ser muy pequeños para poder colocarlos acá y que haga este efecto, que uno pueda colocar una pieza encima. Las máquinas Gameco o las colombianas en su mayoría tienen la distancia que ya les indiqué. Bueno, diciéndole esto, ahora vamos a hacer otra explicación sobre en sí el troquel. Estas máquinas están elaboradas para colocarle prácticamente cualquier troquel, porque en sí el trabajo lo hace este tornillo rosca que tiene aquí, y aquí le podemos colocar una cantidad de troqueles diferentes. Yo les voy a hacer un video explicándole todos los troqueles que yo tengo. La mayoría son los que yo uso, pero hay muchos otros troqueles que con esta máquina usted puede colocar. Los botones del jean, que son muy utilitarios, de verdad que se utiliza bastante para estas máquinas. Sobre todo estas máquinas son buenas. Miren, les voy a decir algo. Cuando yo empecé a trabajar en mi taller y hacía ropa para bebés, así que utilicé muchísimo los broches plásticos. Cuando yo comencé con un alicate de presión. De hecho, hice un alicate de presión para poder colocarlos. Pero les digo algo. Eso sirve si usted va a hacerlo a nivel quizás doméstico, pero ya que usted vaya a trabajar a un nivel más profesional o a nivel de taller, es bueno uno poder ubicarse, colocarse, o usted que adquiera este tipo de máquinas, porque mire, se le ahorra un trabajo y aparte puede trabajar muy rápido. Entonces con esa aplicación vamos a colocar primero el troquel. Vamos a explicarle cómo es el troquel para broches plásticos. Hay algunas personas que me han dicho que no entienden mucho cómo son las boquillas. Fíjense, les voy a explicar algo. Los troqueles para broches plásticos, estos por ejemplo son de acero inoxidable. Esto tiene muchos años conmigo y de verdad, mire, esto siempre me ha funcionado. Esto no se dañan absolutamente para nada y lo más importante es que no se oxidan. Yo les voy a explicar otra cosa. Cuando yo compré esta máquina por primera vez, compré estos troqueles. Los dejé por aquí para enseñárselos para que vean. Estos fueron los troqueles que compré. Este es igual, hace el macho y hace la hembra. Como ustedes pueden observar, hasta tuve que amarrarle esto acá porque tenía como un alambre, algo aquí alrededor, y eso pues se rompió. Entonces, ¿qué efecto hace esto? Bueno, es muy parecido a lo que hacen esto. Por ejemplo, que es el que se llama el macho, que es más pequeño, uno lo coloca aquí y como pueden observar, pues uno lo coloca así. Se coloca en el troquel, aquí, y hace ese efecto. Ahora, que está aquí sería el hembra, y entonces como ustedes pueden observar, tiene una abertura un poco más grande para uno poder colocar el hembra. Ok, esto se coloca así. Pero ¿por qué yo tuve que cambiar estos troqueles? Ay, mire cómo se colocaron. Claro, esto en sí no afecta mucho a la ropa, aunque sí bota algo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mire cómo esto produce un óxido. Y aparte, como le estoy diciendo, tuve que amarrarle esto aquí. Bueno, entonces luego quise sustituirlos por estos que son de acero inoxidable. También trae algo excelente, que es que trae este resorte que hace una suspensión acá, ¿verdad? De tal manera cuando yo coloque, fíjense la forma correcta de colocarlo. La parte más gruesa es la que va metida acá dentro de la máquina.
se le coloca su resorte y observen cómo esto va a bajar. De tal manera cuando yo baje la palanca, esto va a bajar así y va a ejercer una presión y va a dejar esto plano completamente y eso hace que presione muy bien el broche. Vamos a hacer la primera prueba. Yo elegí estos colores solamente para efectos del video que se observen mucho mejor. Pero por supuesto, estos vienen en diferentes colores. Yo por ejemplo aquí tengo las presentaciones como yo las compro y también las vendo. Si estás aquí en Venezuela, también las puedo suministrar. Este por ejemplo es color negro, este lo tenemos en blanco, este lo tenemos en azul rey. Estas vienen en presentaciones de 100. Como puedes observar, vienen el macho, viene la hembra y vienen todas las tapas. En este paquete hay 100 broches completos. ¿Qué diferencia hay estos broches, por ejemplo, esta calidad de broche, a los broches chinos? Este tipo de material es muy importante cuando vaya a comprar, que sea un material que no se venza fácilmente y que sea grueso. ¿Por qué? Porque este material va aplastado prácticamente. Con estos troqueles lo que hacen es aplastar esto que usted ve aquí, que es este palito que se observa aquí. Vamos a ver si lo pongo así de lado para que se mire mejor. Observa que tiene como un palito. Esto se va a aplastar completamente. ¿Y qué va a hacer? Va a sellar estos huequitos que puede observar que tiene. Si yo lo coloco así, uno dentro del otro, se puede observar mejor cómo queda el palito exactamente dentro del hueco. Bueno, cuando el troquel baja, aplasta completamente esto, lo sella y hace que quede inmovilizado prácticamente este de arriba. ¿Qué ha pasado en ocasiones? Yo he comprado, por ejemplo, un material que cuando uno aplasta esto, ¿verdad? Si le da hacia abajo, mire, se rompe todo esto porque es un material demasiado delgado y ya está vencido. Entonces se rompe toda esta tapa y se pierde prácticamente el trabajo. En ocasiones también se rompe este, porque como hace mucha presión, pues se rompe todo eso. Vamos a hacer la prueba con unos que no se rompen, que son los que yo suministro y uso para mi taller. Hay personas que me han preguntado si estos sirven para ropa de bebé. Sí, estos miden prácticamente 10,5. Este es el diámetro que se vende en este. Les voy a decir algo, hay unos un poquitico más pequeños que pueden ser 10 y hay unos un poquito más grandes, número 12. Pero yo para ropa de bebé trabajo con este 10 medio, 11 y cabe perfectamente. Esa es otra cosa que tienen que hacer, fíjense bien. Si usted compra uno 12 no le va a caber en este troquel, tiene que ser un hueco más grande. Pero este troquel, que está aquí, por ejemplo, cabe incluso el número 11, que es de diámetro 11, cabe aquí porque todavía le queda espacio. Entonces, ya colocamos aquí la tapa, pero déjeme mostrársela así. ¿Cómo tiene que ir la tapa? Mire, la tapa tiene que quedar exactamente así, con ese palito hacia arriba. Si usted lo coloca así al revés, bueno, lo va a dañar, porque no va a ser el efecto que queremos. El efecto que queremos es colocamos el resorte y ahora vamos a colocar uno de los troqueles. Yo estoy explicándolo bien, mucho más que la vez anterior, para que se entienda bien, porque algunas personas tienen esas dudas. ¿Qué diferencia hay? Como se puede observar, mire, tiene como un reborde, si lo puedo observar bien, tiene como un reborde. Este es el que se le llama, el que es la hembra, que va a ir mire, esta tapa que es el que tiene el redondo más grande. Vamos a colocarlo. Observe cómo sonó, mire, y queda perfectamente bien. Ok, ahora vamos a colocar que se coloca el macho. ¿Cuál es la diferencia? Mire, que en lugar de tener reborde, lo que tiene es como un huequito en el centro, ¿verdad? Para poder colocar esta pieza que, como la pueden observar aquí, tiene también reborde. Es contrario, esta tiene el reborde, entonces, y es más pequeñita. Entonces esta la colocamos aquí y observe cómo queda también pegada. Este sería el macho el macho de las tapitas. Bueno, vamos a empezar a colocar el más grandecito, que es el de la hembra. Entonces ya lo colocamos acá, vamos a colocar aquí y vamos a darle vuelta al resorte. Cosa importante, tiene que quedar completamente enroscado. Porque, ¿qué pasa? Si usted no lo enrosca completo, lo deja hacia mitad, entonces podría suceder que esto se moviera, mire cómo queda, y aparte de eso, la distancia que va a quedar no va a ser igual, porque va a quedar más abajo. O sea, así como queda, mire, no se mueve para nada.
Entonces, como esta es la hembra, vamos a colocárselo así. Lo colocamos aquí, lo ponemos aquí arriba. Mire, ya hizo clic. Y ahora vamos a colocar la ropa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta tela. Si usted utiliza una tela más gruesa, sí se podría utilizar. Hay personas que utilizan esto, por ejemplo, para hacer carpetas o para hacer otro tipo de actividad, ¿verdad? Que usted quiera hacer con esto, otro tipo de producto. Pero le voy a decir algo. Esto, por ejemplo, tiene que ser que sea delgado, o sea, un material que sea delgado. Por ejemplo, no utilizaría, por ejemplo, esto, no se lo recomendaría este tipo de broche, por ejemplo, para jean. Es mejor utilizar tipo metal, que le puede tener mejor agarre a ese tipo de tela. Este tipo de tela puede ser ropa, por ejemplo, para bebés o puede utilizar otro tipo de ropa o otro tipo de artículo que usted vaya a hacer, pero tiene que ser delgado. Vamos a empezar a hacerlo. Simplemente, mire, esto es muy sencillo. Usted lo coloca así. Claro, le voy a hacer otra salvedad. Usted puede, por ejemplo, hacer una pequeña marca, suponiendo que yo quiera mi broche aquí. Entonces yo hice una marquita aquí. Es un ejemplo, ¿no? No hace falta ponerlo tan oscuro, pero tampoco hace falta hacerlo tan grueso. De todas formas, eso no se va a ver porque eso va a quedar metido dentro de aquí. ¿Qué hacemos si yo quiero exactamente que me quede aquí? Bueno, yo voy a estar mirando de que el palito ¿verdad? Que quede exactamente en eso que yo hice. Por ejemplo, aquí estoy centrando. Entonces, si yo centro, mire, yo coloco así, mira, alrededor. Estoy colocando. Entonces, yo estoy viendo que este es el centro de este redondo. Bueno, el palito ese me tiene que quedar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Nada, bajarlo así suavecito, mire. Si quieres me colocas aquí la mano para que veas también que esto es algo muy suave. ¿Ves? Yo estoy colocando así. Ahora lo bajo. Ya hice presión. Puedes mirar hacia aquí abajo para que vea cómo va a salir. Solo lo subo. Y aquí puedo observar, cuando yo lo baje, cómo quedó el Miren cómo queda. Observen algo. Quedó derechito. Miren cómo queda el plástico que les dije. Observaron que queda, mire, esto queda bien pegado. No queda suelto. Bueno, si ustedes lo hicieran, por ejemplo, con un alicate, esto tiene que quedar bien aplastado así como está. Vamos a quitar el troquel. Quitar el troquel es muy fácil. Solo damos vueltica. Y con la misma base, igualito, vamos a colocar este troquel. Yo siempre pongo el dedo aquí abajo para facilitarme dar vuelta. Ahora, vamos a colocar esta base, como ya le expliqué. Y ahora vamos a colocar el de arriba. ¿Okay? Fíjense lo que puede suceder. De hecho, me está sucediendo y es muy bueno que pase. Algunos troqueles, por ejemplo, no le entra o se sale. Y no por eso es malo el broche. Simplemente que hay por milímetros podría suceder eso. Vamos a hacer también una marquita aquí para que quede más o menos igual que que hicimos. Ya les voy a decir cuando les pase esto con cualquier tipo de broche lo que van a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí exactamente el centro y encima exactamente le vamos a colocar, mire, ¿cómo sabemos que exactamente está centrado? Bueno, le damos vuelta así, ya es donde hicimos la marquita. Vamos a bajarlo y él se va a acomodar solo, mire, solo se acomoda. Allí aplastamos un poquito y miren cómo quedó el broche. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba. Así. Brochamos. Así nos queda entonces abrochado nuestra pieza. Observen cómo esto queda bien. Porque hay algunos broches, por ejemplo, que vienen y se desabrochan en nada. Mire, esto queda así. Y mire, ahora suena. Cuando suena, este es el broche perfecto.